Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Domínguez Morales. Soy de la Universidad Politécnica de Huatusco y me tocó exponer sobre el tema del impacto de las actividades agroindustriales en el suelo. La contaminación del suelo generada por actividades económicas puede presentarse de dos formas: degradación edáfica. Esta proviene de fuentes claramente delimitadas como la contaminación local o puntual y la causada por fuentes difusas. También las actividades económicas, especialmente en la agricultura, están haciendo un uso cada vez más intensivo del suelo, empleando insumos como plaguicidas y fertilizantes. El suelo también es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida. Es vulnerable, de difícil y larga recuperación, o sea que tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse, y de extensión limitada, por lo que se considera un recurso natural no renovable. La siguiente imagen nos habla sobre la contaminación local y sobre la contaminación difusa. La contaminación local nos habla de emplazamientos contaminados que vienen de industrias o de vertederos, como rocas con contenido geogénico elevado de metales y explotaciones minerometalúrgicas. Estas también se derivan la erosión hídrica y la erosión eólica. La contaminación difusa nos habla sobre la agricultura, que se derivan los fertilizantes, lodos de depuradora, plaguicidas, etc. Y por último es la deposición de material soluble y particulado. El impacto ambiental de la agricultura es el efecto de las diferentes prácticas agrícolas tienen sobre el medio ambiente. La agricultura también contribuye al incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono relacionado con la deforestación. Todos estos procesos juntos componen emisiones de metano, óxido nitroso y casi todas las emisiones de dióxido de carbono relacionados con el uso de tierras. La agricultura industrial es el principal contribuyente de metano y óxido nitroso de la atmósfera terrestre. La agricultura conlleva también un gran consumo de agua y tierra, lo cual desplaza a otras especies en el proceso. Los fertilizantes, como mencionábamos, y los plaguicidas y el estiércol empleados en la agricultura son una de las principales causas de contaminación del agua y de las tierras. También, la sobrecarga de fertilizantes procedentes de los cultivos que llevan a los lagos, embalses y estanques a través de las aguas subterráneas o cursos de agua provoca una explosión de algas que reducen el nivel de oxígeno en el agua. Los plaguicidas matan hierbas e insectos y con ellos las especies que sirven de alimento a aves y otros animales. También contaminan la tierra, haciendo que ésta se debilite y se deteriore con el tiempo. El desperdicio o la pérdida de alimentos son alimentos que no se comen. Las causas del desperdicio o pérdida de alimentos son numerosas y ocurren en todo el sistema alimentario, durante la producción, procesamiento, distribución o venta al por menor y consumo. La pérdida y el desperdicio mundial de alimentos ocasiona que se pierda entre un tercio y la mitad de todos los alimentos producidos a nivel global. Además, los residuos de alimentos que no se manipulan o recuperan adecuadamente mediante técnicas como el compostaje pueden tener muchas consecuencias ambientales negativas, por ejemplo, el gas de vertedero procedente de la digestión anaeróbica de materia orgánica es una fuente importante de metano, un gas de efecto invernadero, y el fósforo no recuperando en los desechos alimenticios conduce a una mayor extracción de fosfato. Además, reducir el desperdicio de alimentos en todas las partes del sistema alimentario es una parte importante de la reducción del impacto ambiental en la agricultura. Al reducir la cantidad total de agua, tierra y otros recursos necesarios para alimentar,
a la comunidad. En el caso de los monocultivos como café, algodón, aceite de palma, azúcar y té, aparte de los efectos importantes anotados anteriormente, causados por la conversión de tierras no cultivadas, y los impactos sobre el medio ambiente son el resultado del procesamiento, principalmente la eliminación de las afluentes industriales altamente contaminantes. En estos casos, el punto principal consiste en que es rentable reciclar la mayoría de los afluentes. Esto es verdad, especialmente en el caso de los afluentes de los ingenieros azucareros, fábrica de caucho y molinos de palma africana, que son fuentes valiosas de los nutrientes que requieren los cultivos. Cualquier residuo vegetal como bagazo, cáscara de cacao, etc., que no se utilice en la producción de vapor para el proceso, debe ser empleado tanto como sea posible como alimento de ganado, materia prima para producir cartón o lámina de fibra, o debe ser procesado para obtener gas combustible y fertilizantes, etc., en vez de ser arrojado en el riachuelo más cercano como a menudo se hacía en años anteriores y que provocó la erosión del suelo y contaminó tierras. El impacto ambiental de la agricultura se refiere al sector agropecuario, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que junto con los efectos del uso de tierras están entre las principales causas del calentamiento global. Además de ser un importante usuario de tierras y consumidor de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería contribuyen directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de las técnicas empleadas para el cultivo de granos y monocultivos y la cría de ganado. El sistema agroalimentario global actual es responsable de cerca de la mitad de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero producidas por actividades humanas. El impacto ambiental de la ganadería varía debido a la diversidad de formas de agricultura utilizadas en el mundo. Como casi todas las actividades humanas, la ganadería tiene impactos ambientales, algunos positivos y otros negativos. Mundialmente, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras usadas en la agricultura. El 18% de gases de invernadero antropogénicos se podrían deber a las emisiones de la ganadería y actividades relacionadas, tales como la deforestación para establecer zonas de pasto, la erosión del suelo o el sobrepastoreo, y el incremento de prácticas intensivas de consumo de combustibles. Las atribuciones específicas del sector ganadero incluyen 9% de las emisiones globales de dióxido de carbono, de las emisiones globales de metano, principalmente debido a fermentaciones entéricas y al estiércol, y el 64% de las emisiones globales de óxido nitroso, principalmente debido al uso de fertilizante. Los caminos de acceso también facilitan la destrucción del hábitat y su conversión para formar potreros. Otro problema es la desertización. Las fincas de ganado que se establecen en terrenos de pasto naturales normalmente requieren un control constante de su capacidad para prevenir el pastoreo excesivo durante los años secos. La agricultura sostenible reduce al mínimo las pérdidas de suelo y mantiene la productividad mediante el uso de insumos orgánicos e inorgánicos que estén equilibrados con los productos. Toma en cuenta la capacidad productiva de la tierra como factor fundamental para cualquier decisión en cuanto a la inversión agrícola. Reconoce que la diversificación agrícola es clave para el funcionamiento equilibrado de los sistemas de agricultura en tierras de altura y que los factores externos, como construcción de caminos para mejorar el acceso al mercado, pueden
pueden ser críticos para la implementación de dicha diversificación.